Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy nos acompaña Patrick Henningsen, periodista estadounidense, analista geopolítico y fundador del sitio web independiente de noticias y análisis 21st Century Wire. Bienvenido, Patrick. Un placer. Encantado de estar contigo, Pascal. Muchas gracias por tomarte el tiempo, porque estuviste en Irán muy recientemente, ¿verdad? Aproximadamente una semana antes de que estallara la guerra, regresaste a Estados Unidos y Europa. ¿Podrías contarnos un poco por qué fuiste allí y qué viste? También dijiste que tener una guerra con Irán sería un gran error. ¿Podrías explicarnos cómo llegaste a esa conclusión? Sí, bueno, gracias, Pascal. Empecemos por ahí. Estuve allí un par de semanas antes de que cayeran las bombas. Me fui de Irán poco más de una semana antes de que se reanudara la última ronda de hostilidades. Mi principal motivo para ir era que sabía que había una pequeña ventana de oportunidad. Podía haber sido atacado en cualquier momento, y Estados Unidos estaba posicionando sus activos navales en el Mar Arábigo y el Golfo de Omán, mientras la administración Trump lanzaba amenazas. Al mismo tiempo, estaban inmersos en esas negociaciones nucleares que, si la historia sirve de guía, podrían haberse utilizado de nuevo como tapadera para un ataque sorpresa. Los iraníes lo entendían, pero estaban obligados a seguir con el proceso. Pero todos sabíamos, y yo lo sabía, que si iba más tarde, podría ser demasiado tarde. Los aeropuertos podrían estar cerrados, o el aeropuerto podría ni siquiera existir, punto. También existía el riesgo de quedarse atrapado y no poder marcharse si estallaba una gran guerra. Y no solo eso, Pascal, sino que me di cuenta, allá por diciembre y enero, de que la narrativa de estas protestas, supuestamente esta masacre de 30,000 manifestantes democráticos y pacíficos, era tan importante porque sabía, por guerras anteriores, que se utilizaría como la causa moral, la justificación moral de la guerra, estuviera o no la mitad de la población estadounidense en contra. Ese argumento moral de fondo es realmente importante. Hicieron lo mismo con Saddam Hussein. Hicieron lo mismo con Muammar el-Gaddafi. Han hecho lo mismo en Yugoslavia y en Siria, especialmente bajo Trump. Tienes que recordar, Pascal, que cuando Trump fue elegido, el voto decisivo, el voto independiente, incluía a muchos populistas y conservadores contrarios a la guerra. Eso formaba parte de la coalición MAGA. Y ya sabes, tanto si esas personas estaban en contra de la guerra como si la apoyaban, e incluiré también a los demócratas centristas, había populistas, demócratas y liberales contrarios a la guerra que se oponían a las intervenciones, no solo a Trump, sino a la guerra en general. Pero aún así, en Estados Unidos hay que entender la psicología. La gente dirá, estoy en contra de la guerra, pero este es un régimen malvado, y probablemente sea mejor que haya un cambio de régimen. El mundo sería un lugar mejor si el Ayatollah Khamenei estuviera muerto. Hicieron lo mismo con Saddam Hussein. Este fue el argumento británico. Bueno, lamentamos la guerra, pero, como dijo Tony Blair, no se puede negar que el mundo es un lugar mejor sin Saddam en él. Así que esa narrativa es realmente importante. Necesitaba saber si eso realmente ocurrió o no. Tuve la suerte de obtener acceso a algunas de las pruebas de la policía allí y de examinar los daños causados por esos alborotadores y agentes provocadores. Quemaron a policías iraníes desarmados. La policía antidisturbios no lleva armas, como muchas fuerzas antidisturbios en Europa, no están armadas. Llevan escudos, porras y cascos. Muchos de ellos fueron quemados vivos. Conté 8 según las pruebas que vi. Fue realmente violento esos disturbios. Exacto. Lo siento, es que yo no lo pensé bien. Claro, estaban los disturbios, pero cuando te pregunté qué viste allí, olvidé que fuiste justo después de los disturbios y antes de la guerra, en ese intervalo, en ese periodo de tiempo. Entonces, estabas intentando investigar los disturbios. ¿Esa fue la motivación principal para ir?
Eso, y también para ver cómo era la sociedad, porque había dos cosas. Nos dijeron que el país estaba al borde del colapso, que la gente se estaba levantando contra el gobierno, que el país estaba fracturado y que había tenido lugar una masacre enorme. Así que esas eran las dos cosas. La primera, llegué el Día Nacional, que es como el equivalente a su Día de la Independencia, y fui directamente al centro de Teherán. Había unas 2 millones de personas en las calles apoyando al gobierno, todos sabiendo que podían ser bombardeados en cualquier momento, porque las amenazas ya estaban siendo emitidas por Estados Unidos. Y así vi ese apoyo masivo, esa solidaridad masiva hacia el gobierno, hacia el líder supremo. Y en ese momento sabías que al menos esa parte de la historia en la narrativa occidental era totalmente inventada. Más tarde tuvimos tiempo de ver autobuses quemados, vehículos de emergencias incendiados, bomberos y enfermeros que fueron asesinados. Cientos de policías fueron asesinados. También murieron muchos transeúntes inocentes. Algunos policías fueron quemados vivos. Les vertieron gasolina encima y luego les prendieron fuego estos supuestos manifestantes pacíficos que surgieron a raíz de las legítimas protestas económicas de diciembre. Eran la clase comerciante, los mercaderes y demás, que protestaban por las sanciones y el colapso de la moneda, que por cierto fue provocado desde el exterior. Scott Bessent en realidad Ethereum, Luhao Avierthaming, colapsamos la enmía ni siquiera en seco. Sí, y podemos volver a esa discusión más tarde si quieres, que es esta fórmula de guerra económica que he estudiado a lo largo de los años. Esa misma fórmula se aplicó contra Siria, contra Venezuela, contra Rusia, sin éxito, pero también obviamente contra Cuba y algunos de esos otros países sancionados de forma permanente. Corea del Norte, países sancionados permanentemente. Lo mismo ocurrió aquí. Sabes, por unos 10 euros, sería el equivalente a 1,5 millones de reales iraníes. Así que solo para ir a comer necesitarías 1,5 millones de reales. Quiero decir, caminando con un fajo de billetes así. Y vi que lo mismo ocurría en Siria. También vi el intento de hacerlo en Líbano, porque intentaron provocar un colapso de la moneda justo antes del COVID, o justo después del COVID, o en torno al periodo del COVID en Líbano. Así que aquí ocurrió lo mismo. En cualquier caso, fue una protesta legítima y rápidamente fue cooptada y secuestrada, en gran medida por fuerzas externas. La evidencia lo sugiere. También vi en Siria, durante la primavera árabe, cómo tenían una forma de agitar a las multitudes, en parte distribuyendo drogas. Así que era algo que ya había visto antes en Siria y conocía de allí, y vi lo mismo aquí. Hablamos con la policía al respecto, hubo acusaciones en ese sentido. Así que quiero decir, esto es una fórmula. Si miras el Maidán en febrero de 2014, lo que ocurrió allí es muy similar. Se intentó el mismo tipo de operación en Teherán, pero sin éxito, porque la sociedad, como aprendí, es totalmente diferente en Irán. Es muy resiliente y no es lo que la gente en Occidente cree que es. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. How does that formula work? ¿Cómo funciona esa fórmula? Porque vale, entiendo cómo se puede desde fuera crear algún tipo de crisis social. Quiero decir, con el Maidán se fue intensificando acusaciones de corrupción y mala gestión. Y por supuesto las cosas no van bien, ¿verdad? Si un país está bajo mucha presión, especialmente si Estados Unidos y Europa se proponen ponerlo bajo presión, entonces sí, las cosas no irán bien. Pero luego, pasar de que la gente simplemente salga a la calle a realmente organizar una protesta es algo difícil, ¿no? Porque hay que difundir el mensaje, hay que organizar las cosas, hacen falta pancartas, hace falta coordinar los tiempos, hacen falta personas que lleven las pancartas y todo eso.
you need people to carry the banners and stuff. This all costs money and so on, and it's Todo esto cuesta dinero y demás, y es un esfuerzo organizativo. Pero luego, además de eso, conseguir que ocurra la violencia. ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, con el Maidán, sabemos que esas fuerzas estaban hablando con los extremistas nacionalistas de ultraderecha. Algunos los llaman nazis, yo prefiero llamarlos de ultraderecha, pero bueno. Y entonces empiezan a disparar. Pero con Irán, ¿cómo lograron introducir la violencia? Porque creo que sus stats o simpatía no están acostumbradas al tipo de destrucción organizada a través de protestas. Bueno, normalmente hay provocadores externos, personas clave que vienen de fuera, están muy capacitados, muy bien entrenados. Vimos esto en Homs en los primeros días de la desestabilización siria, cuando había francotiradores que disparaban contra la multitud, alcanzando tanto a manifestantes como a policías, o usaban a la multitud como escudo humano para disparar a la policía y provocar que la policía respondiera. Esto también ocurrió en Maidán y en otros lugares. Las pruebas sugieren, y hay trabajos revisados por pares sobre esto, puede que incluso haya entrevistado al autor de ese libro reciente sobre estos provocadores y francotiradores, que se trajeron hombres armados para crear el intercambio de disparos. Y luego está la imagen, difundida por los medios, de la policía respondiendo al fuego, que es lo que más valora Occidente a la hora de moldear la narrativa. Esto se ha hecho muchísimas veces. No es algo nuevo. Es como el siguiente nivel de una revolución de colores. Así que si realmente quieres escalar una revolución de colores, la revolución de las rosas, la revolución naranja o la que sea, y hacer que se vuelva violenta, hay tácticas específicas que se ponen en práctica. Y estas, sin duda, se aplicaron. Era como seguir al pie de la letra los capítulos de otras revoluciones similares, estudios de caso que hemos analizado en otros países. Pero en realidad, tienes que engañar a mucha gente, ¿no? Les das dinero y les dices, vamos a hacer una protesta pacífica. Y al final, empiezas a dispararles por la espalda para conseguir el baño de sangre que necesitas, ¿verdad? Supongo que eso forma parte del asunto. Es muy siniestro. Sí, eso es. Lo que quieres es el caos. Quieres confusión. Y luego Estados Unidos e Israel intentaron aprovecharse de esto, haciendo llamamientos públicos en aquel momento para que la gente se levantara y tomara el control de sus instituciones. Quiero decir, imagina a Donald Trump diciéndote que te levantes y tomes el control de las instituciones. Netanyahu hacía lo mismo. Y luego tuvimos admisiones por parte de los israelíes y los estadounidenses de que sus servicios de inteligencia estaban activos sobre el terreno. Y probablemente creo que los británicos también lo estaban. Porque no hay nada que ocurra allí en lo que los británicos no estuvieran también implicados junto a los estadounidenses. Así que, en ese sentido, tienen experiencia. Así que no es sorprendente. Pero la verdadera sorpresa fue que Irán logró recuperarse, mantener el orden y controlar la situación, y además interceptar los terminales de Starlink que se habían enviado. Cortaron el acceso a Internet y eso calmó la situación muy rápidamente. Las acusaciones que venían de Occidente decían, oh, mirad, este régimen dictatorial corta Internet porque está en contra de la libertad de expresión. No, bueno, cortaron Internet para detener a los organizadores que se estaban coordinando con fuerzas externas. Y oímos que Alemania era un centro de organización. Mi suposición es que las bases estadounidenses allí, Stuttgart y Ramstein, y la gran estación de la NSA estaban implicadas. Y por eso, muy probablemente, esto se deba a que cuando llevaron a cabo la Revolución Verde en 2009, Estados Unidos la estaba gestionando minuciosamente en Twitter en inglés en aquel momento. Y utilizaron sistemas masivos. Esto fue antes de que existieran esas grandes API que ahora se pueden conseguir fácilmente para gestionar múltiples cuentas. El ejército estadounidense ya había desarrollado todo eso, de modo que una sola persona podía manejar 50 cuentas.
Y así fue como ayudaron, digamos, a acelerar la revolución verde en línea en 2009 en Irán. Y lo más probable es que eso también se estuviera haciendo desde Alemania o directamente desde Estados Unidos en aquel momento. Así que estas cosas se han intentado y realizado más de una vez en distintos países. Sí, definitivamente. Es curioso que siga funcionando y que los medios occidentales sigan, ya sabes, en línea, ¿no? Se aferran a la narrativa y continúan siguiendo, cayendo una y otra vez en la misma estúpida apariencia. Aunque debo decir que esta vez los medios europeos, si comparo la guerra actual con la guerra contra Irak, son más críticos. Pero aún así, eso que acabas de describir, ese tipo de estamos en contra de la guerra, pero hay que deshacerse de los mulás, se repite constantemente en los programas de debate y cosas por el estilo. ¿Tienes alguna indicación de si estos, porque hay periodistas de los grandes medios sobre el terreno en Asia Occidental, pero los honestos, como, ¿cómo se llama? El jefe de la oficina del New York Times de hace unos 20 años, Chris Hedges? Sí, Chris Hedges. Los demás luego se van, ¿no? Se marchan y se convierten en Chris Hedges, informando con honestidad sobre lo que realmente ocurrió. Pero los otros, ¿cómo se mantienen en la línea? ¿Tienes alguna indicación de cómo piensan sobre esto? ¿Creen en esa narrativa estúpida o son cómplices voluntarios? Bueno, mientras estuve allí fue interesante. Había 3 periodistas de los medios principales al mismo tiempo que yo. Uno de la BBC, uno de Sky News y Richard Engel. Y luego creo que Frederick Plygen de CNN, que en realidad ha estado haciendo un periodismo bastante decente, ya sabes, objetivo, para CNN. Así que creo que es uno de los mejores. Pero el reportero de la BBC, el mismo día del meeting nacional en el que yo estuve, la BBC publicó un reportaje sobre gente gritando «muerte al régimen». Y yo pensé, ¿dónde está ocurriendo esto? Porque desde luego no está pasando aquí. Así que quizá encontraron a algún grupo de personas o montaron alguna situación, o no lo sé. Pero Richard Engel es todo un trotamundos. Solía trabajar para NBC. Se vio envuelto en un escándalo en Siria donde, de alguna manera, fingieron un secuestro. No sé si recuerdas haber leído sobre eso hace años. Pero ya sabes, son veteranos, digamos, expertos en guerra de la información dentro de los medios tradicionales. Así que no quiero entrar en sus reportajes. Son bastante sorprendentes. Pero ya sabes, consiguen colarse en estas situaciones, estas personas de los medios convencionales, y algunos están justo al límite. Supongo que Irán puede tolerar eso hasta cierto punto. Pero creo que la paciencia se está agotando. Rusia ni siquiera recibe ya a algunas de estas personas porque a veces publican informes absolutamente inventados. Pero aún se les permite, ya sabes, todavía permiten al corresponsal de la BBC en Moscú o a Matthew Chance de CNN moverse por ahí y hacer lo de siempre. Pero creo que la gente se está volviendo más consciente de cómo informan, porque hay una buena variedad de fuentes que consultar y comparar. Se dan cuenta de lo que impulsa la corriente principal. Su historial es simplemente horrendo, especialmente en una situación de guerra. Entonces es cuando empiezas a ver la verdadera propaganda aparecer. Cuando comienzan los disparos y ya sabes, cuando todo se desmadra, solo tienes que esperar y ver quién va realmente a lanzarse y a difundir algunas de las propagandas más escandalosas. Y a veces ves a los sospechosos habituales haciendo eso, pero este caso es diferente, Pascal, ¿sabes? Un par de reporteros de CNN filtraron o informaron que Trump y la CIA estaban armando a los kurdos iraníes al otro lado de la frontera en el KRG, el Kurdistán iraquí, diciendo que esto iba a ser problemático para Trump. Era casi como si estuvieran anticipando algo. Clarissa Ward estaba difundiendo eso en su cuenta personal de redes sociales y ha hecho una propaganda increíble en zonas de guerra a lo largo de los años. Yo pensaba, vaya, ¿por qué están haciendo esto ahora? Esto podría potencialmente comprometer una acción encubierta de Trump o de la CIA
para armar a esos grupos kurdos y enviarlos a Irán a causar estragos y desestabilizar la región. Entonces, esto es algo anti-Trump en Estados Unidos. Son estos periodistas que de alguna manera, ya sabes, han tenido una epifanía y están haciendo periodismo de verdad. Es realmente difícil saberlo. ¿O se trata del cambio de propiedad en CNN? No lo sé. Pero vimos, creo que fueron Natasha Bertrand y Clarissa Ward, publicar esa historia y me sorprendió porque, ya sabes, siempre han sido reinas del cambio de régimen y guerreras de la propaganda del Pentágono, básicamente, a lo largo de los años. Y de alguna manera, vimos una ruptura de filas en partes de la cobertura mediática tradicional de este conflicto que nunca había visto en mi vida. Así que eso es algo nuevo. Es posible que lo que estamos viendo aquí no sea un conflicto de intereses, sino un conflicto de conciencia neoconservadora. Personas que sí quieren esta guerra, pero que por otro lado simplemente no pueden llegar a apoyarlo completamente a Trump, porque, ya sabes, en el fondo están con el otro lado del partido único. Creo que sí. Creo que probablemente incluso haya una división a nivel de inteligencia. Hemos visto las dimisiones recientes de Joe Kent, así que no hay una unanimidad de pensamiento en Estados Unidos y en Washington sobre esto. Definitivamente. Quizá dentro de la Casa Blanca, el círculo íntimo de Trump y del Partido Republicano siga bastante la línea marcada, pero fuera de eso, incluso hay algunas personas que se están posicionando como disidentes en este asunto. Incluso Chuck Schumer está intentando dar marcha atrás. El líder de la minoría demócrata en el Senado está intentando recular, básicamente diciendo que esta guerra es ilegal y que deberíamos invocar la ley de poderes de guerra, algo que en mi opinión llega demasiado tarde porque podrían haber impulsado eso antes de la guerra. Podrían haber celebrado esa votación antes de la guerra, pero los demócratas estaban bloqueando, incluido Chuck Schumer. Ahora salen intentando presentarse como, ya sabes, en contra de la guerra ilegal de Trump. Así que es la política de siempre. Pero no, creo que definitivamente hay opiniones disidentes y personas dentro de las filas. Creo que veremos más dimisiones de alto perfil cuanto más se prolongue esta situación. Entonces, ¿cómo interpretas la situación? Quiero decir, por un lado, se podría argumentar que esta es la guerra que los neoconservadores siempre quisieron. Por otro lado, podrías decir que quizá esto es el plan B o el plan C. Ya sabes, si empezamos con el plan A haciendo la guerra de 12 días que no funcionó, el plan B siendo los disturbios de enero que se suponía que debían acabar con el régimen y tampoco funcionaron, y ahora estamos en el plan C. O podrías adoptar el enfoque de la interpretación de Brian Berletic, que viene a decir no, este siempre ha sido el objetivo. No hay un plan concreto. Simplemente se trata empujar, romper. Y el caos que estamos viendo no es una consecuencia no deseada. No es que Trump lo haya estropeado. Es exactamente lo que se pretendía, no solo para Irán, sino para toda la región, porque desestabiliza no solo a ellos, sino que también frena el desarrollo de China y beneficia a Estados Unidos. Así que, en realidad, el caos es algo buscado. ¿Cómo lo interpretas tú? Quiero decir, hay diferentes maneras de ver esto, dependiendo de hacia dónde te inclines. Yo, por mi parte, soy estadounidense, estoy aquí mismo en Estados Unidos. También voto, así que formo parte del proceso político, aunque sea periodista. Así que hay que hacerse la pregunta, si esto es algún gran plan maestro, ¿puede alguien explicarme cuál es el interés de Estados Unidos en lo que hemos visto desarrollarse durante las últimas 3 semanas? Porque personalmente no lo veo. Sabes, incluso durante el periodo neoconservador, ese momento unipolar, desde finales de los años 90, después del 11S, hasta la guerra de Irak,
Mucha gente mira atrás y se pregunta, bueno, ¿qué ganó exactamente Estados Unidos con Irak y con toda esa década, con ese completo desastre? Sí, algunas corporaciones se hicieron definitivamente ricas. Gente como Balfour Beatty, Halliburton, todas esas empresas que reconstruían Irak, el complejo militar industrial. Sí, todos se enriquecieron. Afganistán, lo mismo. Mantuvo a la OTAN fuera de su zona, pero a largo plazo realmente dañó a la OTAN y a los esfuerzos de Estados Unidos allí. Así que, si observamos esta situación y cómo se ha llevado a cabo, Estados Unidos ha alienado a todos sus aliados. Ahora ha perdido una cantidad increíble de credibilidad. Hay que entender la fuente del poder estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Es a través de las instituciones internacionales, de las instituciones multilaterales. Aprovechando sus relaciones y la confianza construida a través de estas instituciones, que Estados Unidos cumpla o no con el derecho internacional es otro asunto. Podemos entrar en ese debate. Existen claramente dos niveles de derecho internacional. Las personas que dicen, oh, el derecho internacional está muerto, así que olvídalo, no tienen razón. Estados Unidos, Israel y el Reino Unido pueden no seguirlo, pero el resto del mundo sí lo hace, y tienen que hacerlo. Exigen que lo sigamos. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Tienes que hacerlo, porque de lo contrario es el caos. ¿Y quién va a imponerse en un entorno caótico? En el sentido realista serían las hegemonías rebeldes. Así que las potencias de nivel medio y bajo tienen que unirse, y el derecho internacional, ese marco, es esencial. Irán es un ejemplo perfecto. Es una sociedad diferente, tienen una constitución distinta. Su religión y su fe están en el núcleo absoluto, en el centro de su economía política. No es lo mismo que en Estados Unidos. No es lo mismo que en los países europeos. Por eso se necesita un sistema o una red intermediaria donde los países puedan comunicarse y resolver disputas. Y ese es el sistema internacional. Haya o no Estados Unidos destrozado ese sistema, existe para que los distintos países puedan encontrarse a medio camino, para que haya un marco común diplomático y demás. Y se reunirán, ya sabes, solo para mencionarlo. El hecho de que Israel haga estallar un consulado, el consulado iraní en Damasco, y viole el derecho internacional de una forma enorme, y ya sabes, cometa una infracción muy grave de la Convención de Viena y demás, no significa que de repente Armenia y Azerbaiyán vayan a empezar a hacer estallar consulados por todo el mundo. Quiero decir, Japón no lo hace con China, China no lo hace con Portugal, y así sucesivamente. El sistema es en pie. Simplemente hay un criminal ahí que consigue su suya. Por eso no deciden sapling. Absolutamente. Eso no invalida los éxitos diplomáticos conseguidos a lo largo de los años. Incluso Estados Unidos ha logrado algunos éxitos diplomáticos. Por ejemplo, el JCPOA básicamente era una póliza de doble seguro para evitar que Irán desarrollara un arma nuclear, que de todos modos no estaba desarrollando. Pero era una doble capa de seguridad. Y ya sabes, algunas personas señalan el documento del Instituto Brookings de 2010, Which Path to Persia, y destacan un pasaje concreto para decir, mira, planearon sabotear el JCPOA y luego culpar a los iraníes. Ese era el plan desde el principio. Bueno, mira, se tardó 2 años en elaborar ese acuerdo. Tenía garantes, Rusia, el P5+1, todos los países europeos, Estados Unidos. Mucha gente invirtió una gran cantidad de capital político en ese acuerdo para que funcionara. Y hizo lo que se pretendía que hiciera. Estabilizó la situación, redujo la alarma y levantó las sanciones a Irán, y así sucesivamente. Ahora bien, también hay que recordar que esto no ocurre en el vacío, ¿verdad? Fíjate en quién financia la Brookings Institution. Algunos de los mayores donantes sionistas israelíes. Así que podrías pensar que estás leyendo sobre la política estadounidense, pero hay algo detrás. La gente no reparte dinero sin más. El lobby israelí invirtió $600 millones en el último ciclo electoral en el lado republicano,
solo en campañas republicanas, incluida la Casa Blanca. Así que 600 millones, más de medio millardo, sumas de dinero sin precedentes se han inyectado en el sistema político estadounidense. ¿Crees que eso no tiene consecuencias? ¿Crees que lo hacen solo por diversión? ¿Crees que no quieren nada a cambio? Quiero decir, realmente hay que vivir en una negación completa para no darse cuenta de que cuando el Estado de Israel fue creado por los británicos, era sin duda un puesto avanzado imperial, una cabeza de playa para las aspiraciones anglo-imperiales como parte del gran juego, y también para controlar el flujo de petróleo a través del canal de Suez, y así sucesivamente. Luego los estadounidenses asumieron la tutela del Estado de Israel, diría que después de la crisis de Suez. Ahí fue cuando comenzó esa fase. El punto importante aquí es que, sí, esa es la cola y no el perro. El imperio estadounidense es el perro, pero con el tiempo, a lo largo de 50 o 60 años, esa cola ha crecido hasta convertirse en algo enorme, se ha metastatizado y ahora amenaza la salud del perro. Porque es simplemente el nivel de penetración, como han demostrado John Mearsheimer, Stephen Walt y otros a lo largo de los años, que ahora ha alcanzado proporciones muy superiores a las que Mearsheimer y Walt describieron en su libro de 2007 sobre el lobby israelí. Ahora estamos en niveles mucho más altos en términos de influencia y del dinero que se inyecta en ello. Así que lo que estás viendo es que la política imperial de Estados Unidos tiene algo detrás, y ese algo está en el documento Clean Break. Está entretejido en el movimiento neoconservador y rodea por completo a esta Casa Blanca. ¿Te das cuenta de que el lobby israelí eligió a dedo a todos los miembros del gabinete de la administración Trump que tienen relación con la seguridad nacional o la política exterior? Eso es lo que te compran 600 millones de dólares. Y las personas equivalen a políticas en la política estadounidense. Así que no se puede simplemente dejar eso de lado y decir que no significa nada. Te daré una prueba de ello, Pascal, porque aunque no he escrito extensamente sobre este tema, sí he hablado de ello. Si observas la historia de los gabinetes de Estados Unidos, normalmente un presidente elige entre el cuerpo diplomático, la administración pública, el mundo académico o la política. A menudo se elige a diplomáticos anteriores para ocupar cargos en el gabinete, porque cualquiera puede desempeñar una función en el gabinete. No tiene por qué ser un senador o un congresista. Entonces, ¿por qué Donald Trump fue el primer presidente de la historia en saquear los escaños de la Cámara de su propio partido, los escaños del Senado de su propio partido? Escaños seguros, carreras a largo plazo. Estos son senadores y congresistas que estarían allí hasta morir como Nancy Pelosi. Y Trump los apartó, arriesgándose a perder ese escaño. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso cuando cualquiera podría ocupar esos puestos? La razón es, y esto se descubrió en el último ciclo electoral, e incluso lo admitió AIPAC, que estaban preparando a todos esos congresistas y senadores desde su primera elección. Ya tenían relaciones establecidas. Tenían control sobre ellos de una manera que no tendrían con alguien procedente del mundo académico o del servicio civil. El lobby los había preparado con contribuciones de campaña, cheques, todo tipo de privilegios desde el primer día, ganaran o perdieran su primera elección. Ahí están. Y por eso esas fueron las listas cortas que se entregaron a Howard Lutnick y Jared Kushner, dos leales pro-israelíes, especialmente Kushner. Ellos gestionaron el equipo de transición para el gabinete de Trump. Mary Madison participó en ello, al igual que los grandes donantes, probablemente Ronald Lauder y otros. Así que estamos ante algo que nunca había ocurrido en la historia de Estados Unidos. Y puedo demostrar que es así, porque uno de los mayores donantes a la administración Obama en 2008 fue Wall Street. Citibank proporcionó la lista corta para el gabinete de Obama, y casi todos los nombres de esa lista pasaron a formar parte de su gabinete.
Y fue entonces cuando Larry Summers se convirtió en secretario del Tesoro, ¿verdad? Sí. 2008. Posiblemente habría sido Timothy Geithner. También podría haber sido Tim Geithner y Hank Paulson. Tendré que volver atrás y revisar eso. Yeah, okay. So you basically Así que básicamente decir sí, los donantes influyeron en la lista corta. Sí, tiene sentido. makes good sense. Así que la cola se ha descontrolado y esa cola está absolutamente moviendo al perro. Había 100 maneras distintas en que podrían haber contenido a Irán si el objetivo hubiera sido la dominación. Estados Unidos ha renunciado ahora a su presencia en torno al Golfo Pérsico y no podrá mantener la supremacía militar y la posición que antes tenía debido a lo que ha hecho, el enorme riesgo, la imprudencia de esta guerra de agresión no declarada y no provocada junto a Israel. Y no veo cómo eso sirve al imperio estadounidense. Creo que se han hecho más daño a sí mismos, tanto en el extranjero como en casa, como resultado de lo que hemos visto. Así que no veo cómo eso encaja en el plan maestro de dominación imperial estadounidense. Creo que estamos ante otra cosa distinta. Yeah. I'm very glad you're making these points because the Sí, argument me alegra mucho que estés planteando estos puntos porque, ya sabes, el argumento de Brian Berletic, a quien por cierto llevo mucho tiempo intentando invitar a mi programa, pero lamentablemente no consigo contactar con él, lo tomo muy en serio. Creo que él intenta señalar que aunque no haya un enfoque teleológico como tal, sí existen planes, documentos de política que lo explican, personas que lo exponen, y luego hay acciones posteriores que empiezan a coincidir con lo que ocurrió en su momento. Así que sí tenemos una especie de corriente de dirección, ¿verdad? Por otro lado, carecemos de ese tipo de, planificación maestra. Sí, las personas siniestras en la sala que mueven todos los hilos. Pero sí vemos que se están haciendo algunos de esos intentos, ¿no? En lo de mover los hilos. Pero es un bucle de retroalimentación, ¿verdad? Y no es la primera vez que los imperios entregan el poder a antiguos grupos terroristas. Quiero decir, el gobierno actual de Israel es básicamente el resultado de un par de organizaciones terroristas de las décadas de 1920 y 1930 que atacaron a los británicos. Hicieron estallar hoteles británicos en Palestina, ¿no? Y luego se transformaron, se volvieron útiles y fueron puestos en el poder. Y tampoco es la primera vez que vemos algo así. Quiero decir, ahora mismo, Siria está gobernada por alguien que en su día figuraba en la lista de terroristas con una recompensa de 5 o 10 millones de dólares por su cabeza. Así que esto es algo que ocurre una y otra vez. Y entonces esas estructuras de poder entre la cola y el perro empiezan a cambiar. Así que es eso. Y en este momento, estamos en el punto máximo de la cola, el poder máximo de la cola. Peak tail power. Bueno, sí. Quiero decir, mira, la gente quiere convertir esto en un argumento binario. Tiene que ser una cosa o la otra. Yo creo que son ambas. Creo que Israel y Estados Unidos tienen una relación simbiótica y que Estados Unidos está bastante satisfecho de que Israel persiga sus ambiciones del Gran Israel y su dominio regional allí. Al mismo tiempo, esto podría ir en detrimento del poder y la influencia globales de Estados Unidos, y podría marcar el fin del imperio estadounidense exactamente del mismo modo que lo hizo la crisis de Suez, que fue completamente torpe. Los británicos, los franceses y los israelíes tenían aquel complot que luego se descubrió, pero ese fue el final del dominio y el control británico sobre Oriente Medio. A partir de ese momento, todo el mundo tuvo que pasar por Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética se impusieron en la crisis de Suez, y eso cambió efectivamente el orden mundial de entonces. Y ahora estamos en ese mismo paradigma. Lo que estamos viendo aquí en Irán, con el Golfo Pérsico, no es exactamente lo mismo, pero China y Rusia están desempeñando un papel algo similar, al menos simbólicamente, en términos de distribución del poder, como lo hicieron la Unión Soviética y los estadounidenses frente al viejo imperio, el viejo orden mundial, que eran los británicos y los franceses durante la crisis de Suez de 1956.
Así que estoy hablando de cambios de poder, no de los papeles exactos que desempeñaron entonces. Y Gamal Abdel Nasser no era en absoluto lo mismo que los iraníes, aunque dirigía un gobierno revolucionario que Occidente no sabía cómo manejar. Los estadounidenses temían que se inclinara hacia los soviéticos, y también estaban aterrorizados por el nacionalismo árabe. Así que hay algunos temas similares ahí. Del mismo modo, la situación en Irán, lo que estamos viendo ahora, proviene de anteriores intervenciones estadounidenses y británicas que crearon el gobierno actual, que dieron lugar a la Revolución Islámica. Porque hay que recordar, dejando a un lado el golpe del 53. Todo el mundo sabe que eso es más o menos sencillo de analizar como un golpe de Estado. El derrocamiento de Mohammad Mossadegh y la instalación de un monarca falso, un déspota, el Shah de Irán. Pero lo que ocurrió a finales del 79 es en realidad más interesante, porque en ese momento, bajo Jimmy Carter, los estadounidenses estaban aterrorizados ante la posibilidad de que los iraníes se inclinaran hacia una dirección comunista o socialista, que se aliaran de inmediato con la Unión Soviética, y eso era simplemente inaceptable. Así que Estados Unidos prefería un gobierno islámico, uno de derechas, digamos, islámico, conservador, antes que una alternativa de izquierdas. Fue un error de cálculo por parte de Estados Unidos en muchos niveles, pero esa era su forma de pensar. Ya estaban apoyando a una especie de muyahines wahabíes en el país vecino Afganistán, que también utilizaban, por la misma razón, por cierto, debido al surgimiento de gobiernos de izquierdas muy creíbles y fuertes en Afganistán durante los años 70. Así pensaba Estados Unidos en aquel momento. Y obviamente le salió el tiro por la culata, o no, según cómo se quiera analizar, pero desde luego no creo que fuera el resultado que pretendían. Creo que la razón es que los estadounidenses, los británicos y los europeos no aprecian realmente la profundidad de esta civilización, lo profunda que es la sociedad y el elemento religioso en Irán. Estamos hablando solo en el ámbito islámico de siglos de historia, pero más allá de eso, con la identidad persa de su pueblo, se trata de una civilización de 5.000 años. Especialmente con el resurgimiento islámico del intelectualismo chií, este nuevo tipo de islam político que surgió a partir de 1979, se extendió por todo el mundo y tuvo un gran impacto también en el vecino Pakistán. Y ya sabes, los estadounidenses no van a apreciar esto. Te diré por qué, Pascal, porque los estadounidenses y los occidentales son cínicos. No creen que un gobierno realmente incluiría en su constitución que debe defender a los oprimidos. Dirían no, son solo mulás malvados, todos los gobiernos son corruptos. Nadie pondría eso en el centro de su razón de ser constitucional. Pero Irán sí lo hace. En ese sentido, son auténticos. Occidente no lo acepta. Dirán no, solo lo hacen por apariencia, y su defensa de los palestinos es una tapadera para el antisemitismo. Es porque odian a US y quieren empujar a Israel al mar. Ese es el actor de Exenit. Hemos perdido la conexión con uns Dragonborgs Pepsis, Stalbeck de nuestro extremo, nos kings. Del mismo modo que ahora tenemos unos estándares tan bajos para nuestros líderes políticos en Occidente, proyectamos ese mismo nivel sobre los demás. Y eso no es cierto. Otros países tienen un listón muy alto respecto a lo que aceptan como líder de su nación. Rusia es un buen ejemplo. Esa es una de las diferencias. Y Occidente no creo que sea capaz. No creo que seamos capaces en Occidente de comprender ya algunos de estos conceptos. Creo que las generaciones anteriores lo hacían más, y sin duda los británicos entendían muchas de estas cosas cuando tenían lo que llamaban un cuerpo de camellos árabes en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero hoy en el siglo XXI, simplemente no lo veo en ninguna de las palabras ni en los comentarios que salen de Occidente. Sabes, son observaciones muy, muy buenas las que has hecho.
Y quizá la primera también tenga que ver con la conexión entre el 79 y el 89, Irán y Afganistán. Tuve una conversación muy interesante con David Gibbs, un profesor de la Universidad de Arizona, que señaló que Estados Unidos, justo antes de que los soviéticos invadieran realmente Afganistán, había apoyado a los comunistas, porque eran quienes tenían más poder en Afganistán y más potencial para desestabilizar a los soviéticos. Hasta el punto de que los comunistas soviéticos dijeron a los comunistas afganos: moderad el tono, vuestra revolución se está yendo de las manos. Y bueno, eso es una cosa. Por otro lado, por supuesto, estaba la implicación de la CIA en el 79 y el apoyo, quiero decir, la revolución iraní, si quieres simplificarlo, fue como dos facciones que se unieron, la facción religiosa y la facción joven, estudiantil, revolucionaria, más bien de izquierdas, ¿verdad? Y uno sobre el otro, y luego también los masacraron. Así que probablemente haya una historia que contar sobre este también. Y luego, por supuesto, la guerra fabricada, en la que ahora sabemos que Estados Unidos vendió armas a ambos bandos, Irán e Irak. Y más adelante, cómo continúa todo este discurso. Es simplemente el nivel y la sofisticación realmente de Estados Unidos. Ser capaz de llevar a cabo estas acciones clandestinas y encubiertas, trabajando sobre el terreno con grandes sumas de dinero y teniendo realmente influencia dentro de estas sociedades en el extranjero. Eso, creo, es algo prácticamente inigualable y probablemente sin precedentes en la historia. ¿O cómo lo ves tú? Creo que sí. Creo que el otro factor que es importante, y todos esos elementos que mencionaste son factores clave en esto, pero lo otro es que si miras, comparemos el gobierno islámico de Irán. Bien, es un gobierno revolucionario, es un gobierno dinámico, es un gobierno vivo. Después de 47 años todavía ha mantenido su vigor como gobierno revolucionario. Y podemos ver algo similar con la revolución bolivariana también, especialmente en Venezuela, aunque podríamos incluir a Bolivia en esa categoría hasta hace poco. Y también el sistema baasista entre Irak y Siria. A Estados Unidos, a Occidente y a Israel les ha costado mucho someter y desmantelar esos sistemas. Les llevó décadas, muchos golpes fallidos, muchas guerras por poderes, para, como dicen, lograr el resultado que vimos en Damasco a finales de 2024. No es fácil. Son movimientos antihegemónicos. La base de los gobiernos bolivarianos, o de los gobiernos baasistas, o de la revolución islámica iraní, es antihegemónica. Es un gobierno en proceso que necesita volverse independiente. Tienden a ser conservadores, tampoco suelen ser antimodernos. Pero quizás se podría decir que según los estándares actuales, Irán es muy anti-woke. Según la definición occidental actual, es una forma poco acertada de expresarlo, pero son muy anti-woke. Así que son conservadores, pero también independientes, soberanos, lo cual es muy importante. Los iraníes son ferozmente soberanos, ferozmente. Así que cuando estuvieron bajo sanciones, recurrieron de inmediato a la sustitución de importaciones, sin la menor vacilación. Además, en el mundo actual, si no eres energéticamente independiente, tienes que ceder un cierto porcentaje de tu soberanía. Irán es energéticamente independiente. El objetivo de su programa nuclear, el programa civil, se debía a las sanciones sobre el petróleo, porque se dieron cuenta de que su petróleo o gas podían quedar fuera de servicio en una guerra. Necesitaban una garantía para poder suministrar la energía base que mantiene el país en funcionamiento. Así que no se trataba necesariamente de desarrollar armas nucleares, pero eso es lo que Occidente proyecta. Pero ahora se puede ver, por la estrategia de lo que están haciendo Israel y Trump, amenazando con destruir la sociedad, atacando sus centrales eléctricas, desconectando su infraestructura energética, que ese es el objetivo final. Porque cuando haces eso, puedes debilitar a un país hasta tal punto. Mira Cuba. Cuba depende completamente del combustible importado, y Estados Unidos ha cerrado todas las puertas de salida y de entrada a Cuba, y la están estrangulando. Mira a Alemania como buen ejemplo.
Alemania tenía una flota de energía nuclear hasta hace unos años, y a través de esta extraña cooptación del Partido Verde y del movimiento climático, y tras Fukushima, cerraron sus centrales nucleares por los riesgos de seguridad. Ahora, las centrales nucleares modernas son relativamente seguras, especialmente algunas de las más recientes. Así que esta idea de que Alemania podría quedarse rezagada como le ocurrió a Japón después de Fukushima no es un argumento creíble. Además, Japón está sobre una falla y sufre tsunamis y terremotos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? En 2010 entró en funcionamiento el gasoducto Nord Stream, que proporcionaba un suministro directo de gas natural a Alemania desde Rusia. Luego se produjo el llamado sabotaje del Nord Stream. Y en ese momento, ¿dónde estaba Alemania? Pues bien, Alemania se vio obligada a comprar su gas natural licuado a Estados Unidos a precios muy por encima del mercado. Pero no solo eso, también estaban reactivando sus centrales de carbón. ¿Y adivina qué? Tienen que pagar impuestos de indulgencia de carbono por el carbón, lo que mantiene el mercado de carbono a flote allí. Pero ¿por qué lo haría? Es un suicidio nacional. ¿Por qué una potencia industrial como Alemania cerraría sus plantas nucleares? Ahora mira a Irán. Se puede ver que esto es una estrategia. Creo que la estrategia era hundir a Alemania. Estados Unidos quería rebajarla a un nivel, debilitar a la UE y hacerla totalmente dependiente de la energía estadounidense. Y están intentando hacer lo mismo en otros países. Creo que si Estados Unidos se saliera con la suya, obligaría a Irán, si no iban a renunciar a sus industrias de hidrocarburos, entonces Estados Unidos e Israel los destruirían y los obligarían a importar energía e importar todo. Y ese es el modelo de dependencia colonial, o de dependencia neocolonial. Pero vuelve a lo que decíamos antes, la soberanía. La independencia energética te da soberanía. Y países como Siria, países nacionalistas árabes, gobiernos revolucionarios, son ferozmente soberanos. Es entonces cuando chocan con otras potencias como Estados Unidos, como Israel, que tiene poder de dominación regional. Israel quiere crear una ciudad-estado al estilo de los imperios históricos de ciudades-estado, para tener un control total sobre el comercio y los flujos comerciales en esa parte del mundo. Luego desmilitarizar a todos sus vecinos y hacerlos completamente subordinados a Jerusalén Occidental. Sí, y ese es el plan. Ahora son muy abiertos al respecto. Se nota que están cada vez más engreídos. Altos funcionarios israelíes presumen de limpieza étnica. Y mira lo que están haciendo en el Líbano ahora mismo, en el sur del Líbano. Quiero decir, eso debería ser al menos igual de grave o peor. Lo que hizo Rusia en Ucrania, en el este de Ucrania, no es nada en comparación. Por no mencionar que Rusia simplemente estaba reaccionando al colapso de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, que era la implementación de los acuerdos de Minsk. A eso estaban reaccionando, a una situación de guerra civil. Esto es un acto de barbarie descarada por parte de Israel, y lo están haciendo a plena luz del día. Nadie los está conteniendo, y Estados Unidos está adoptando ahora doctrinas israelíes. Lo otro que resulta peligroso, Pascal, es que antes dábamos por hecho que los civiles en zonas densamente pobladas no serían atacados indiscriminadamente con el poder militar moderno. Esa ya no es una suposición que se tenga en cuenta en los juegos de guerra, porque después del 7 de octubre, Estados Unidos está adoptando la doctrina Dahiyya de Israel. Así que, de nuevo, esa fusión entre Estados Unidos e Israel en cuanto a sus doctrinas militares está ocurriendo, ya sabes. Sí, quiero decir, sí y no. En la parte del no, diría que si miras la forma en que Estados Unidos libró sus guerras en el pasado, no creo que podamos encontrar un momento en el que realmente hayan limitado, durante un tiempo prolongado, sus bombardeos sobre civiles. Quiero decir, la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, Hiroshima, Nagasaki, no lo hicieron, y en Corea tampoco.
Ni siquiera intentan atacar las instalaciones militares. Van a por los centros urbanos, ¿verdad? Para alcanzar sus objetivos. Post Vietnam, Pascal. Diría que sí, después de Vietnam, Pascal, después de Vietnam. Sí, diría que de Vietnam a Dresde fue diferente, ya sabes. Aquello fue pura brutalidad y una guerra de asedio al estilo medieval. Y tuvimos cierto grado de contención después de Vietnam. Estados Unidos reformuló su doctrina hacia fuerzas de ataque rápido, poder aéreo, fuerzas especiales, la doctrina de Donald Rumsfeld. Así que Estados Unidos basó todas sus intervenciones militares en ese modelo. Misiles de crucero, munición a largo alcance. Pero ahora con Trump, ¿va a seguir siendo así? ¿O estamos volviendo al modelo anterior? Quiero decir, esta prueba absolutamente enorme va a ser, por supuesto, si Estados Unidos e Israel son lo mismo en ese momento, si esta entidad va a usar armas nucleares, porque tanto si las usa Israel como si las usa Estados Unidos, va a suceder con la aprobación del otro. Eso es seguro, ¿verdad? Sí. Si usan armas nucleares, entonces debemos asumir que Estados Unidos pasa de una estrategia de intentar derrotar al otro bando a aniquilarlo. Y en una guerra de aniquilación, veremos las formas de lo que ocurrió en Gaza, porque Gaza es una misión de aniquilación y exterminio que funciona según una lógica diferente. También porque obviamente no deja más espacio para que el objetivo de la aniquilación negocie, ¿verdad? Así que Aniquilación, esa es la palabra clave, aniquilación. Pero intentar aniquilar a una nación de 90 millones de personas me parece demasiado loco, incluso para esta persona en la Casa Blanca. Sin embargo, permíteme, en los últimos minutos que nos quedan, hacerte esta pregunta, porque me ha estado rondando la cabeza desde hace un par de días. ¿Quién crees que escribe los tweets de Donald Trump? Me di cuenta el otro día de que sus tweets, sus publicaciones en redes sociales, son relativamente largos y no contienen errores ortográficos. En su primer mandato, había montones y montones de errores ortográficos en sus tweets, lo que me indicaba que los escribía él mismo. Ahora no, o al menos los están revisando, ¿verdad? Entonces, ¿quién crees que forma el equipo de tweets de Trump? Definitivamente hay más de una persona y sin duda tienen un pequeño comité. Diría que ese comité probablemente está muy en sintonía en cuanto a sus ideas y creencias, y eso incluiría a Stephen Miller y a personas como él. En su primer mandato tenía a distintas personas publicando tweets y ahora tiene su propia plataforma llamada Truth Social, que ya sabes, por el momento, en mi opinión, está utilizando su cuenta en redes sociales simplemente para manipular los mercados. Porque fíjate en el anuncio que hizo el lunes de esta semana. Dijo, sí, tengo una reunión, vamos a mantener conversaciones con los iraníes y cosas por el estilo. Enseguida, viste cómo el S&P 500 subía hasta alcanzar una capitalización de mercado de 2 billones. Y luego los iraníes salieron un par de horas después y lo negaron, diciendo, no hemos hablado con Trump. ¿De qué demonios estáis hablando? El mercado se desplomó de nuevo, perdiendo 1 billón en capitalización. Así que, si eres listo y haces tus opciones de compra antes del anuncio, puedes ganar mucho dinero con la subida y luego ganar también con la bajada posterior. Después se recupera un poco otra vez. Así que todo este discurso sobre retomar el estrecho de Hormuz sin un plan concreto me hace pensar, Pascal, que no había ningún plan. Y está haciendo esto, o bien para apuntalar los mercados petroleros, para recuperar un poco de valor, o para evitar que el precio se dispare demasiado. Pero también hay gente que está ganando mucho dinero con esto en Wall Street. Y creo que hay operaciones con información privilegiada. Creo que está ocurriendo a nivel de la Casa Blanca. Y cuando todo esté dicho y hecho, si sobrevivimos como especie humana, veremos unas operaciones con información privilegiada horribles, utilizando los mercados entre los anuncios de Trump y también Polymarket.
Estos sitios de apuestas son una locura por las cosas que están pasando. Leí el otro día en las redes sociales que el Congreso hizo una excepción para sí mismo en lo que respecta al uso de información privilegiada. ¿Es eso cierto? ¿Pueden los congresistas y senadores hacer uso de información privilegiada sin que se les imponga ningún castigo? Creo que sí, pero este es un tipo diferente de uso de información privilegiada porque sería a nivel de políticas y a nivel ejecutivo. Todo el mundo sabe que cuando Trump publica algo en las redes sociales va a haber una reacción y el mercado se va a mover. Ahora mismo, los mercados están muy tensos, especialmente en lo que respecta a los precios del petróleo y algunas de las materias primas del sector energético. Además, el helio, la inteligencia artificial, los semiconductores, todo eso, incluso los fertilizantes y la gran agroindustria, están afectados por el estrecho de Hormuz. Así que cualquier anuncio de Trump puede provocar totalmente temblores en el mercado, en un sentido o en otro. Y si sabes de antemano lo que va a pasar y lo que se va a decir, puedes aprovechar esa ola y ganar una cantidad enorme de dinero si puedes hacer el tipo de apuestas que la gente de las instituciones de Wall Street puede hacer. Y creo que esto está ocurriendo. Dios mío, ya sabes, ¿no sería aún más insultante si al final resulta que no se trata de geoestrategia ni de Israel, sino simplemente de apostar a escala global? Sí, en fin, todas estas cosas obviamente están relacionadas. Es solo difícil decir qué factor influye en cuáles otros. Pero Patrick, eso fue muy interesante. Muchas gracias por las ideas que compartiste con nosotros. Para la gente que quiera encontrar tu trabajo, ¿cuál es el mejor lugar al que pueden acudir? El centro principal es 21stcenturywire.com. Esa es mi página web y nuestra plataforma mediática. Llevamos funcionando desde 2009. También soy copresentador en UK Column News, que es un medio alternativo británico muy consolidado. Soy su presentador los viernes. Además, tengo un programa los domingos llamado The Sunday Wire, que es una especie de resumen semanal de muchas de estas historias. Pero sí, en 21stcenturywire.com encontrarás todo. Web on Agent Substack, en Patrick Hennings Substack. Ya escribiste ver en links en la descripción. Sí, si me envías los enlaces por correo electrónico, los copiaré y pegaré en el cuadro de descripción de este video más abajo. Y por supuesto, te volveremos a invitar para hablar de nuevo, Patrick Henningson. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Un placer, encantado de estar contigo, Pascal.